a su familia claveriana, siempre pensando en el bienestar de nuestros hijos y de todas las familias que forman parte de la comunidad del Colegio San Pedro Claver, y convencidos que con la práctica del deporte en familia se pueden mejorar y crear hábitos de vida saludable. A través de su comité de deportes tienen el gusto de darle la bienvenida al panel Deporte y Familia, una dupla de vida saludable, dirigida a todos los que realizamos o queremos realizar alguna práctica deportiva sin importar la edad y condición, para lo cual tenemos el gusto de contar con la participación de un selecto grupo de profesionales que se destacan en las diferentes áreas afines a la salud y el deporte. Quiero presentarles a nuestro moderador, el doctor César Bretón, cardiólogo pediatra, electrofisiólogo de la Fundación Cardiovascular de Colombia y, por supuesto, papá de doctor César. Entrego el panel en este momento y bienvenidos y que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo al panel. Esta noche la idea es compartir un poco con ustedes algo del conocimiento del deporte, la actividad física, desde la visión de algunos expertos que nos acompañan. Los voy a presentar. Aquí a mi mano izquierda está Libardo Medina, es cardiólogo clínico, intervencionista, hemodinamista, además es ciclista, deportista consagrado y tiene gran interés por la cardiología deportiva. Entonces, él nos va a ayudar con algunas preguntas en ese contexto. Después tenemos a Jorge Carreño, profesor del Colegio San Pedro Claver. Él es entrenador santanderiano principal del equipo Cimarrones, que fue subcampeón de la Liga de Baloncesto 2021. Es entrenador de la Liga de Baloncesto de Santander en categorías masculinas y femeninas y, por supuesto, docente y entrenador del Colegio San Pedro Claver. Entonces, algunas otras preguntas irán para él. Y nos acompaña Felipe Alejandro Gómez. Él es psicólogo con especialización en psicología deportiva. También es psicólogo de selecciones Santander en Inter Santander y es docente de la Universidad Santo Tomás con unos 15 años de experiencia trabajando en clubes e instituciones deportivas. Entonces, les doy la bienvenida a nuestros panelistas y vamos a empezar con algunas preguntas. Igual les recuerdo que si desde el público o la asistencia virtual tienen algunas preguntas, nos las pueden ir formulando y pues nosotros en el transcurso del desarrollo del panel vamos a dar respuesta a las preguntas. Entonces, quiero arrancar, digamos, con unas definiciones muy importantes para saber cuál es la diferencia entre actividad física, entre realizar deporte, entre realizar ejercicio y entre actividades sedentarias. Entonces, de pronto, Jorge, si nos puede comentar algo de acuerdo a estas definiciones para que nos pongamos en contexto. Listo, gracias. Buenas noches para todos los asistentes, tanto de manera presencial como las personas que nos están acompañando virtualmente. Agradecemos la invitación a la Asociación de Padres del Colegio San Pedro Claver por tenernos acá esta noche. La verdad nos sentimos nosotros muy complacidos en estar acompañándolos y estar guiando en este panel de deporte y bienestar. Cuando llamamos actividad física, llamamos a todo lo que tenemos gasto de energía, caminar, saltar, correr, todo eso lo denominado hacer ejercicio. Ya cuando queremos como tal buscar deporte, sí ya es orientado dependiendo nuestras capacidades, dependiendo cómo nos sentimos nosotros motrizmente y para qué de pronto somos mejores y tenemos más expectativas durante nuestra pirámide que siempre la manejamos, tanto acá en los colegios, comenzando desde primaria, llegan acá los chicos a bachillerato, toman ya como tal una idea del juego, ya hay un poco más de exigencia y buscando ya en las categorías mayores para seguir sus procesos universitarios. Más o menos es eso la diferencia que hay entre
hacer deporte y ejercicio o actividad física. Sí, muy bien. Es importante, digamos, en cuanto a eso, pues diferenciar y también, digamos, la orientación que se va dando con el tiempo para saltar de un lado al otro, ¿no? Bueno, y con respecto a eso, Felipe, quisiera que nos contara qué motiva a un niño o adolescente a hacer una actividad deportiva. Digamos, cuáles son los factores que uno puede inculcar en un niño para que estén motivados? Bueno, nuevamente también gracias por la invitación, por la asistencia, sobre todo los que están acá presentes. Son varias, la pregunta es engañosa, muchas veces los papás creemos que el motivo principal es la victoria, ganar, y es algo que uno trata de desmitificar desde la psicología, y es que no necesariamente los niños entran a hacer deporte por rendimiento deportivo, por ganar, por obtener triunfos, que desafortunadamente desde nuestra perspectiva como padres suele ser como la creencia. Creo que la primera razón por la que entran, pues de hecho la palabra deporte tiene un origen de disporte, de desentenderme del trabajo, de desconectarme, y es el componente lúdico. Entonces sabemos que los niños entran a jugar, ¿sí? Y tendríamos que tener muy presente la edad, la etapa de desarrollo en la que se encuentren, pero los niños entran a hacer deporte porque quieren jugar, porque es una actividad divertida donde ven a los otros niños reírse, llámese deporte de conjunto, de combate, de arte y precisión o de tiempo y marca. Para ser amigos, el componente social es parte precisamente del deporte. Para la salud, dicen algunos, aunque la verdad es que no son como muy conscientes, sobre todo cuando son muy pequeños de eso, porque son activos, los niños les gusta estarse moviendo, les gusta pues no quedarse quietos, entonces el deporte les ofrece eso. Y ya después, te vuelvo y digo, a veces es una de esas creencias erróneas, empiezan a encontrar que son competentes, que son hábiles, que lo hacen muy bien y pueden empezar a escalar en esa peligrosa pirámide de rendimiento porque tiene sus contras ahí, pero digamos eso ya viene con el tiempo, con las horas de práctica, con la experiencia acumulada, y las primeras razones pues serían eso. Para nosotros como papás también es bonito tener un laboratorio, un espacio seguro donde nuestros hijos se puedan mover, pero vuelvo y digo que a veces confundimos con las motivaciones del niño con las motivaciones de nosotros, ¿sí? Y lo metemos porque queremos ya tener un campeón o de pronto ya lo estamos vendiendo al Real Madrid cuando ni siquiera ha empezado a aprender a jugar, y desafortunadamente no es eso. Yo siempre digo, papás, pues pregúntele al niño por qué le gusta, y a veces se encuentran con que es diferente lo que el papá quiere o el motivo por el que metió al hijo y el motivo que el niño realmente tiene. Sí. Bueno, qué pena. Nuestro otro panelista, el doctor John Jairo Acevedo, que es deportólogo y traumatólogo deportivo, se excusa, se le presentó una calamidad doméstica, entonces no pudo asistir al panel. Y Felipe nos dijo algo muy importante que, digamos, el niño a veces no lo dimensiona, y es el beneficio en salud. Y eso quería preguntarle a Libardo, ¿cuáles son los beneficios del deporte que nos aportan la salud? Y un poco mezclando el riesgo cardiovascular, que es lo que usted más maneja. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque los beneficios en salud son muy grandes, ¿sí? Si nos enfocamos en el niño, ¿sí? Entonces el niño va a empezar a tener desde la disciplina de una actividad deportiva es bueno para él, ¿sí? Pero vamos a tener unos beneficios corporales como es poder aumentar su habilidad, su masa muscular, ¿sí? Y su salud cardiovascular. Si el niño tiene una buena salud cardiovascular, eso quiere decir que va a tener una composición de su cuerpo adecuada, o sea que va a disminuir la cantidad de grasa y va a aumentar su cantidad de músculo, ¿sí? Eso impacta ¿en qué? En que va a controlar de una mejor manera riesgos de enfermedades como puede ser la aparición de diabetes mellitus, ¿sí? Que es el mal control de la glicemia que se puede ver en personas jóvenes que son obesas. Obviamente el deporte nos ayuda a controlar hipertensión arterial, ayuda a disminuir los niveles de lípidos, ayuda a disminuir ansiedad y depresión, que digamos que esas enfermedades mentales, aunque no lo creamos y no lo sepamos, van de la mano con el riesgo cardiovascular que se puede presentar en nuestros pacientes. Cuando hablamos de pacientes adultos, que de pronto son los que yo más manejo, ¿sí? Si yo me pongo a ponerle cifras al deporte, la actividad física me logra disminuir la presión arterial sistémica
casi igual que un medicamento de los que toma una persona. Entonces, por eso siempre que empezamos un tratamiento, ¿sí? Antihipertensivo, sugerimos la actividad física. De igual manera, si un paciente hace ejercicio, la glucosa en ayunas, que muy probablemente muchos no la hemos realizado, se logra controlar con mayor facilidad en aquellos que hacen actividad física. Sí, y digamos que en ese contexto, en el beneficio de salud, nosotros siempre, pues, con nuestros hijos, queremos que empiecen a edades tempranas y el beneficio, pues, ya se ha visto, ¿sí? Los pacientes, digamos, los niños desde edad temprana tienen beneficios en actividad física, en la actividad física. Pero entonces, la pregunta es, ¿cuándo es bueno ya ponerlos de forma organizada y llevarlos a una academia deportiva? Y Jorge, le quería preguntar, ¿qué opina de cuál es la edad ideal para llevar a un niño a una academia deportiva o simplemente los primeros años es un deporte, más que un deporte, es una actividad física recreativa donde la pasen muy bien, donde jueguen? ¿Y cuál sería el momento ya como dar el salto y ponerlos a entrenar, ponerlos a una academia que sean más organizados, más disciplinados, que va de la mano muy bien como de la parte en disciplina y en beneficio hacia un futuro? Listo, sí. Los chicos siempre tienen que explorar, tienen que mirar lo que los apasiona. Aquí podemos mirar también la parte deportiva, como la manejamos acá en el colegio, de tema de extraclases, de que ellos puedan, la parte de primaria, practicar fútbol, practicar baloncesto, practicar voleibol. Llegan aquí bachillerato con 11, 12 años y ya de pronto ya es el momento de que tengan un entrenamiento más especializado, ya comenzar a revisar las escuelas de formación para, digamos, en baloncesto nosotros tenemos hasta 12 años, que es la categoría de mini baloncesto, y la cual si el partido queda empatado, ahí queda, a veces no se lleva marcador, a veces no importa, los juegos son festivales, la palabra festivales también sirven bastante porque hay una competencia, pero no hay un ganador, todos son ganadores. Ya después de los 13 años, ya sí hay que orientarlos más, ya sí hay que tener un entrenamiento más específico, hay que trabajar mucho fundamento, hay que trabajar muchas cosas, pero siempre hay que buscar que el niño esté contento, que se sienta a gusto, que se divierta, que le digan hay que ir a entrenar y esté listo temprano, que no busque excusas. Y la verdad, eso es lo más importante. Sobre los 13 años, ya el chico ya debe estar buscando, ya debe estar mirando, esto me apasiona, esto me gusta, yo voy a ser futbolista, yo voy a ser basquetbolista, voy a ser atleta, me preparo para lograr mis sueños. Y es indiscutible que me imagino que ya cuando el niño entre en los 12, 13 años con ese interés es porque ha tenido un acompañamiento de los padres, ¿no? Me imagino que de muy pequeño esto es mitad y mitad. Eso le quería preguntar a Felipe, ¿qué papel juegan los padres en el desarrollo psicodeportivo de los niños? Bueno, antes de responder esa pregunta, tomando un poco lo que dice aquí el profe Jorge, yo quiero contar primero que soy egresado del colegio y que una de las experiencias que a mí me aportó el colegio fue, en mi época se utilizaba el deporte obligatorio, trimestralmente pasábamos por un deporte. Y no sé si todavía se mantenga esa dinámica, pero a mi parecer, y cuando yo lo viví, estamos hablando de cuarto, quinto primaria, sexto, séptimo, rotábamos por un deporte cada bimestre y era muy bonito porque nos acercaba a diferentes disciplinas deportivas y todos pasábamos y decíamos, ¿me gustó o no me gustó? Vuelvo y digo, desconozco si si el colegio lo sigue haciendo, pero es lo que se recomienda muchas veces en la iniciación deportiva, que el niño tenga la oportunidad de explorar los diferentes deportes, por lo menos las diferentes modalidades. Estamos hablando de combate, de conjunto, de tiempo y marca, arte y precisión. Y ahí sí puede empezar a definirse, porque yo veo que hay muchos papás que los quieren casar con un deporte desde pequeños. Usted a los 6, a los 8, a los 10 se metió a eso, mijo, y ahí se quedó. Y yo creo que es un error porque muchas veces eso es lo que hace que se quemen rápidamente. Entonces, fíjate que ahí voy respondiendo también la pregunta que tú me hacías con respecto al rol de los padres. Pues realmente el rol es de acompañamiento, ¿sí? de presencia, pero sin intromisión. Y es un proceso a veces difícil
de dar, porque uno ve, se encuentra como psicólogo que hay muchos padres que quieren vivir su sueño frustrado de deportistas por medio de sus hijos y quieren inyectarle el dinero o el capital económico que en ellos no invirtieron cuando eran niños y entonces empiezan a vivir los sueños frustrados por medio de sus hijos. Y es un error porque sabemos que en algún momento de pronto los niños antes de los 12 años son más heterónomos y reciben con buenos ojos y está muy bien, pero apenas entran a la adolescencia y empiezan a desarrollar autonomía, ya empieza el choque muchas veces y ahí es donde se presenta la mayor tasa de abandono deportivo. Entonces es importante que los padres sepan estar, pero con la distancia prudente, ¿sí? Saber acompañar y apoyar, por supuesto, no voy a decir que no, pero saber darle los espacios para que ellos se enamoren, se descubran, cometan sus propios errores. Muchos papás quieren evitar que sus hijos cometan errores en este proceso y que tengan mucha paciencia. Yo creo que clave es tener la paciencia, porque con ese mismo ejemplo de saber tolerar, de controlar emociones, de tener paciencia, a veces no va a jugar de titular, va a estar. Entonces le va demostrando al niño que esto es un proceso a largo plazo y que él va a ir construyéndose. Realmente, si es lo que a él le gusta, va a perdurar en el deporte. Y si no, de pronto por algunos de esos errores va a abandonar, que es lo que no queremos. Bueno, y digamos que ya llega el paciente adolescente al deporte. Nosotros, por lo menos en mi consulta de cardiología pediátrica, hay algunos niños, pues papás de algunos niños deportistas que le preguntan a uno los riesgos de hacer deporte de competición. Digamos que en pediatría hay algunos factores como sobre todo la parte genética, familiar o algunas cardiopatías específicas en las que uno puede limitar la actividad física, pero no es, digamos, no es frecuente que uno limite la actividad física en un niño. Y eso le quería preguntar a Libardo de la valoración preparticipativa, de pronto padres que nos están escuchando, abuelos que nos están escuchando, que de una forma no han hecho deporte en toda su vida y quieren decir después de este panel, hoy sí quiero arrancar, hoy quiero hacer deporte. Entonces, la valoración preparticipativa tiene unas características importantes, algunos exámenes que se deben hacer, que se deben tomar en cuenta, y le quería preguntar a Libardo, ¿cómo aborda usted a esos pacientes? Es una pregunta muy, muy importante. Porque cuando yo voy a valorar un paciente que quiere empezar a hacer deporte, digamos que yo lo tengo que dividir en dos grupos, hago yo en mi práctica clínica. El que está por debajo de los 35 años y el que está por encima de 35 años. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer una valoración deportiva? Porque queremos que no nos pase nada cuando estamos haciendo deporte, ¿sí? ¿Qué es que no nos pase nada? Que no vaya a tener un evento cardiovascular, llámese un infarto o una muerte súbita. Eso suena como muy feo, infarto o muerte súbita. Aquí hago un paréntesis y digo, es muy raro que eso suceda, ¿sí? Porque a veces cuando uno habla de eso dice, uy, mejor no hago deporte. No, es excesivamente raro, está por debajo de 0.5 en 100.000 casos, ¿sí? Entonces es muy bajito. Pero entonces, si el paciente está por encima de 35 años, yo tengo que empezar a pensar en que ese paciente puede tener enfermedad coronaria temprana y tengo que hacer mi valoración preparticipativa pensando en eso. Entonces, ese paciente lo tengo que valorar con un riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular obviamente está determinado por los factores de riesgo cardiovasculares, que son los que todos conocemos. Paciente que es hipertenso, si es diabético, si tiene colesterol alto, si es obeso. Entonces, con esos factores yo hago unos exámenes, obviamente mido presión arterial, mido un perfil lipídico, mido glicemia y con eso yo tengo unos calculadores donde puedo calcular el riesgo de un evento cardiovascular a 10 años, ¿sí? Y entonces ese porcentaje me va a dar bajo riesgo si es por debajo de 10%, intermedio si esa posibilidad está entre 10 y 20 y alto riesgo si está por encima de 20. Ahí le pregunto, ¿qué deporte quiere hacer usted? No, doctor, yo quiero empezar a montar bicicleta y quiero subirme al Picacho. Eso puede ser un deporte de alta intensidad. Si yo veo que ese paciente tiene un riesgo intermedio, ¿sí? Y va a hacer ese deporte de alta intensidad, puedo buscar más activamente la posibilidad de que él tenga una enfermedad coronaria subclínica. Ahí hay unos exámenes, como puede ser una prueba de esfuerzo, como puede ser un TAC coronario, donde puedo ver la cantidad de calcio que puede haber en esas arterias coronarias y de esa manera orientar la formulación del ejercicio o limitarlo en el dado caso, ¿sí?
Si es un paciente de bajo riesgo, o sea, que es un paciente que no es hipertenso, que el colesterol está normal, ¿sí? El paciente puede estar abierto a realizar cualquier actividad física. Obviamente, hay una manera de empezar, no se puede empezar de manera intensa a hacer actividad física y podría ir de la mano de un entrenador, pero digamos que esa es la manera de realizar una valoración preparticipativa. Cuando estoy pensando por debajo de 35 años, la probabilidad de enfermedad coronaria, o sea, obstrucciones coronarias, ya es muy baja, ¿sí? Y en esos pacientes tengo que pensar en cardiopatías estructurales o anomalías coronarias. Nuevamente, es muy poco probable que lo tengamos. En nuestro medio también es muy poco probable que tengamos arritmias que puedan desarrollarse durante la actividad física. Eso puede suceder más en otras poblaciones, muy probablemente poblaciones del Mediterráneo, donde sí hay una mayor probabilidad de eso. Entonces, en esos pacientes hacemos como una interrogación, un cuestionario. Les preguntamos si han tenido episodios de síncope, o sea, que se desmayan durante la actividad física, disnea o ahogo excesivo, si hay antecedentes familiares de muerte súbita o eventos cardiovasculares relacionados con el ejercicio, y en ese grupo de pacientes, que va a ser muy pequeño, podríamos hacer unos estudios adicionales, como puede ser un electrocardiograma y un ecocardiograma, que pues eso ya estaría en manos del cardiólogo. Sí, bueno, muy importante. Le quería preguntar a Jorge, digamos que ya enfocándonos en la parte de diferentes deportes, ¿cierto? Uno en los colegios ve que no están todas las posibilidades de hacer deporte, ¿cierto? Por lo menos aquí es difícil tener una cancha de tenis en el colegio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ve usted esa situación en los diferentes, como usted como profesor de educación física, como entrenador, que tenga un estudiante que le diga, pues yo no estoy interesado en este deporte, pero sí en este, ¿qué opciones vemos o cómo los enfocamos? ¿Cómo podemos hacer eso para que ese deportista o ese alumno que usted tiene digamos, no se nos desinterese del deporte? Bueno, acá viene pues la forma de orientar las clases, la forma de pronto de preparación física, la parte de activación muscular, la parte de interacción motriz que puede haber entre ellos. Y sí, a veces podemos tener problemas de espacios. Pienso que acá en el colegio tenemos unos muy buenos espacios, tanto en nuestra sede en Menzulí, que tenemos una cancha de fútbol espectacular que cualquier colegio, cualquier universidad la quiere tener. Acá con nuestras canchas, nuestro patio salón, todo, nos ayuda para poder llevar a cabo mejores procesos deportivos. Pero sí, acá vamos a encontrar o algún alumno que sea de bicicross, que sea de BMX, que diga, pero ¿esto qué me sirve? Entonces hay que orientarlo, hay que hacer toda su parte de motriz, que sean mejores y que puedan tener un desarrollo físico mejor que los va a ayudar para las competencias. Sí, sí, muy importante, digamos, aprovechar cualquier, digamos, interés, ¿no? Y saberlos orientar. Felipe, una pregunta, digamos, ya en ese contexto del adolescente que nos comentaba ahorita, ¿cómo hacer que los adolescentes tengan más interés por el deporte? Que vemos ahorita que muchos quieren estar en actividades sedentarias, ¿no? Pantalla o más bien poca actividad física. ¿Cómo hacer que esos adolescentes que son poco activos se despierten, hagan más actividad, tengan una rutina? ¿Sí? Bueno, pregunta interesante. Compleja, porque la adolescencia es compleja, pero sí hay que encontrar pues el motivo y el gusto. Vuelvo y digo, en la adolescencia el par, el compañero de la misma edad es una persona que inclusive llega a adquirir un tono de influencia mayor a veces que los mismos padres, y acercarlo a esos espacios donde pueda desarrollar identidad, que es lo que muchas veces buscan los adolescentes, es decir, sentirse orgulloso porque es ciclista, porque es futbolista, porque es tenista, de pronto brindarle esos reconocimientos que a veces veo que el colegio hace cuando tal niña ganó un torneo en tal lado y empezamos a ver que el deporte es una ventana que me reconoce ante los demás, puede ser una herramienta. Para nosotros como padres,
vuelvo y digo, dependiendo de la edad, pues se hace una aproximación diferente. Los niños son más fáciles de decir, venga, lo voy a llevar a un deporte. Al adolescente hay que como encariñarlo de otra manera. De todos modos, como padres, pues acercarlo, ¿no? Muchas veces inclusive tendremos que ser un poco como, pues demostrar autoridad para llevarlos y ya dejarlos libres, lo que decía de darles ese espacio, porque a veces como papás también queremos meternos en el espacio deportivo, decirles qué hacer, se te sale el entrenamiento y entonces le caemos encima. Yo conozco papás que compran cronómetro para ver cómo sus hijos si estaban entrenando bien o no. Y entonces ahí es también donde los ahogamos, ahí es donde los muchachos se quieren salir. Pero yo creería que la respuesta más pues sencilla es acercarlos a los espacios que existen. El colegio, si es un elemento que, como decía, es clave. Puede que no estemos en la liga o en el club, pero los espacios de educación física donde hay deportes son los que nos obligan a todos en el colegio a por lo menos acercarnos a la actividad física y algo sistematizado del deporte. Entonces, ojalá que el colegio lo siga manteniendo. Conozco la sede de Mensulí, es muy bonita y me parece pues que, claro, quien llega ya se conecta con la actividad deportiva. Entonces, que el colegio nos ayude y nosotros también sacar el tiempo, que a veces también es como complicado para nosotros como padres, poder encontrar ese tiempo que es valiosísimo a largo plazo para nuestros hijos de llevarlos a una escuela o lo que sea. Bueno, una pregunta que le tengo a Libardo, y es que actualmente yo creo que aquí el 70% tiene relojes inteligentes. Y entonces estos relojes nos dan un poco de información de frecuencias cardíacas y si hacemos deporte, tenemos además de un reloj inteligente, un reloj para deportistas. Y a veces, pues a uno le cuesta entender para qué sirve tanto número, ¿cierto? Y esa es la pregunta que le tengo a Libardo. ¿Cómo más o menos en un entrenamiento que es diferente pues para cada deporte, pero uno qué puede esperar o para qué le sirve uno mirar la frecuencia cardíaca, cómo se maneja en las zonas de frecuencia cardíaca y qué precauciones debe uno tener al monitorizarse con un reloj? Esa pregunta es muy interesante. Bueno, primero tenemos que entender que la frecuencia cardíaca no va a ser la misma para todas las personas. Digamos que no puedo decirle la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad. Eso no puede ser para todo el mundo, porque primero depende de la actividad física y del acondicionamiento que tenga cada persona, ¿sí? Empezando por eso. Pero obviamente esos relojes que nos dan la frecuencia cardíaca, ¿sí? Nos sirven, digamos, para poder hacer nuestra actividad física. Poder determinar una frecuencia cardíaca máxima para cada persona es algo difícil, ¿sí? O sea, yo no le puedo decir, mire, su frecuencia cardíaca máxima es tanto, ¿sí? De ahí no se pase, ¿sí? La mejor manera de poder obtener eso muy probablemente es con una prueba cardiopulmonar, donde sí podemos ver el punto máximo de la actividad que puede hacer una persona y de ahí para abajo calcular esos límites. Pero digamos que estos relojes nos permiten calcular, dependiendo de nuestra edad, que es un factor muy importante para la frecuencia cardíaca máxima, nuestro nivel de actividad física, unas zonas que están determinadas en el reloj o los aparatos la calculan. Y está la zona 1, 2, 3, 4 y 5. Eso, digamos que es como el porcentaje de frecuencias de nuestra frecuencia cardíaca máxima. La zona 1 es entre el 60 y el 70%, va subiendo, la zona 2 entre el 70 y el 80, la zona 3 entre el 80 y el 90. La manera ideal de hacer actividad física, por decirlo de forma general, es mantenernos en esa zona 3, que es donde el ejercicio es aeróbico, donde se obtiene el mejor beneficio cardiovascular, digamos, como para mí que soy cardiólogo y que recomiendo el ejercicio, y es donde se puede generar una mayor base aeróbica para poder desarrollar y poder entrenar posteriormente a mayor intensidad. Zona 4 es, digamos, el punto donde se empieza a alcanzar un nivel anaerobio, que es cuando se empieza a acumular como lactato y empieza a haber cansancio. Ahí las recomendaciones grandes es no se pase más de 15, 20 minutos en esa zona, ¿sí? Y zona 5 ya es una zona en la cual no podemos tolerarla, ¿sí? Ya la persona está haciendo su esfuerzo máximo y el punto en el que va a estar ahí es mínimo.
Si un reloj le marca a uno una alarma que está en zona 5, podría ser una alerta para pensar algo puede estar pasando en mi corazón, puedo estar sufriendo una arritmia que desencadene con la actividad física, obviamente se va a sentir mal y ahí recomendaría, digamos, que consulte al cardiólogo o a su médico para poder analizar eso. Ok. Y en ese sentido, también es importante porque pues nosotros, por lo menos personalmente, hago más, más ejercicio aeróbico que anaeróbico, ¿sí? Pero vemos que hay beneficio de las dos, hay beneficio de las dos. Eso quería preguntarle a Jorge. ¿Qué hacer más? ¿Hacer cardio, hacer aeróbico o también meterle un poquito de pesas, hacer un poquito de fuerza? ¿Cómo regular eso y qué beneficios trae? Siempre se ha venido trabajando como un tabú que los que comenzaban a hacer fuerza, pesas, que no iban a crecer. De pronto nosotros crecimos con eso, con ese tabú que si comenzábamos antes de los 14, 15 años a manejar pesos, a manejar cargas, íbamos a tener problemas en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo. Hoy en día es muy importante trabajar la parte físico-atlética de cada uno de estos muchachos. Pienso que si yo tengo un deportista, si el deportista trabaja autocargas, si está trabajando con su propio peso, cosa que vivimos en pandemia, ¿cierto? En pandemia que nos tocó hacer nuestras pesas artesanales, conseguir nuestra barra para poder trabajar y para poder estar en forma. Pero siempre nos hacía falta el cardio para todos los deportes, para ir, volver, regresar, que siempre nos va a hacer falta. Pero tiene que ser una combinación entre las dos, porque no puedo tener un deportista muy ágil, pero relativamente muy delgado, y no tener un deportista muy grueso, pero a la vez motrizmente sea muy lento. Entonces debe ser una combinación y debe haber un punto medio. Y sí es bueno que los chicos comiencen entre los 14 años ya de pronto a tener jornadas de trabajo de gimnasio, de trabajo de peso dirigido. Acá a veces me preguntan, profe, ¿ya puedo ir al gimnasio? Sí, pero deben tener una asesoría, deben estar guiándolos a ellos, porque no pueden comenzar ellos a hacer sentadillas con tanto peso o trabajar pecho, banco plano, banco inclinado con diferentes pesos cuando de pronto se están haciendo un daño. Entonces deben tener como la supervisión, pero sí debe haber un punto medio entre la habilidad y entre la fuerza que puedan desarrollar. Ok. Bueno, Felipe, ahí pues cuando uno ya empieza como a llevar a los hijos a hacer deporte de forma regular y empieza a ver algo de competencias, veo unos papás que son demasiado exigentes, que se quieren meter como a, digamos, en el juego y presionan mucho a los niños. Y realmente uno ve en el niño cuando pierde un punto la frustración. Veíamos en un campeonato de tenis, un niño lloró todo el partido, lo lloró. Entonces, digamos, ¿cómo manejar eso con los papás cuando uno ya empieza como los hijos a que quieren entrenar, pero pues uno tiene que tener como un límite y dejarlos, o dejarle ese trabajo al profesor y no tratar de expresarles como la impotencia que uno tiene al niño, porque pues eso es supremamente deleterio. Entonces, ¿cómo manejar ese papá que es estresado, ese papá que quiere que gane siempre y que lo que hace es un efecto totalmente contrario? Bueno, lo primero decir que no porque hagan eso son malos papás. Siempre yo le digo al mismo deportista, tu papá tiene la mejor intención y ese ánimo desbordado seguramente es porque está muy apasionado, pero sí la forma no es la adecuada, y eso es lo que también le empezamos como a trabajar cuando
por ejemplo, el padre contrata al psicólogo deportivo para que le ayude precisamente en ese tema, y es hacerle ver que aunque el deportista está en la cancha, la familia es parte del equipo, ¿no? Se contrata un entrenador, se accede a un club, pero los papás vienen a ser parte del equipo, y como parte del equipo, pues también sus actitudes, sus comportamientos van a incidir en el desempeño del muchacho en la cancha, porque es inevitable que lo que el papá diga, haga o deje de hacer, o la mamá, no, tampoco vamos a sacar a la mamá de acá de este cuento, pueden repercutir a favor o en contra. Entonces ahí se empieza a educar mucho a los padres. Primero, a ver, yo como psicólogo deportivo trabajo con el muchacho para que haga caso omiso, para que aprenda cómo a desatender esas conductas, pero sí es cierto que hay padres de familia que son demasiado incisivos, quieren controlar las situaciones, creen que el campo deportivo es otra casa o otra empresa donde también ellos van a dar órdenes, y desafortunadamente pues hay que hacerles ver que no es así, ¿sí? El campo deportivo, el líder es el entrenador que está ahí al frente. Una de las frases clichés que yo manejo es: su hijo quiere tener un entrenador y un padre de familia, no dos entrenadores y cero papás, ¿sí? Porque a veces pierden hasta el rol los padres y dejan de hacer ese apoyo incondicional. Lo mismo también hacerles ver un poco como, digamos que ese abuso es cuando se exceden a contradecir al entrenador muchas veces porque ellos, perdón que suene un poco fuerte en las palabras que uno dice, pero a veces los papás creemos, yo también soy padre de familia, que ya sabemos del deporte porque ya llevamos 2 años viéndolo o lo vemos por televisión y desconocemos la formación que tienen los entrenadores, y entonces le digo: papá, ¿a usted le gustaría que el entrenador se apareciera en su trabajo a decirle lo que tiene que hacer? Entonces también un poco como respetar esos espacios que se supone que son personas en las que debemos confiar el proceso deportivo de nuestros hijos. Y hacer el proceso de autorreflexión: porque yo como papá no controlo emociones y ahora voy a pedirle a mi hijo que controle emociones allá en la cancha si yo evidentemente no lo estoy haciendo? Tener muy buena comunicación. Yo tuve una golfista que me enseñó, me dijo: yo quiero que mamá esté siempre en todos los torneos ahí, pero calladita, ¿sí? Que no diga absolutamente nada. Y fue un pacto que hicieron con la madre era consciente de eso y decía: yo estoy ahí incondicional, pero no digo nada de golf. Y era una pareja perfecta, o sea, lo hacían muy bien, porque digamos que no es que, algunos dirán, entonces la solución es que el padre no se aparezca en la cancha, no, no es eso, ¿no? Y cuando el deportista tiene que llegar a ese recurso, pues lástima, porque uno quiere ver a sus hijos y los hijos también quieren que los padres los vean ganar o perder, pero sí llegar a acuerdos de qué es lo que más me funciona. Tengo deportistas que le encantan que sus papás les griten y les digan: vamos, ta, ta. Bueno, perfecto. Como digo, también dependiendo de la edad. Pero hay otros que sí no lo toleran o se distraen fácilmente o evocan, porque desafortunadamente yo, como les digo también a los papás, es diferente la voz del entrenador que la voz del padre. La voz del entrenador puede ser muy autoritaria, lo que sea, pero si a usted no le gusta, usted cambia de entrenador. En cambio, el papá no puede cambiar, pues que yo sepa, ¿sí? O de mamá. Y tiene un componente afectivo. Entonces, por más de que el papá o la mamá quieran corregir algo que ven, porque desde afuera todo es tan evidente, ¿sí? No, desde adentro de la cancha no tanto, tiene un componente afectivo y el niño lo puede traducir con temas afectivos. Entonces, lo que para el papá es: usted está cometiendo un error en el deporte, el niño lo traduce como: usted me defrauda, usted no cumple con mis expectativas, para mí no es suficiente lo que usted está haciendo. Entonces, fíjese el peligro del tono de voz afectivo de los padres. Y por eso mismo tenemos que aprender a regularnos. No significa que no puedan decir nada, porque también yo tuve alguno de un papá que le dimos una recomendación y dijo: entonces no puedo decir nada. ¿Sí? ¿Para qué vengo al partido? No, no es eso, ¿sí? Es, vuelvo y digo, llegar a acuerdos, compromisos, escuchar al muchacho. Yo le digo: dígale, o papá, si a usted no le gusta que le diga, no, porque me da miedo, o porque se va a poner bravo. Entonces, a eso me refiero con equipo. Hay que hablar, papás, hijos, ver qué es lo que más funciona y que los papás o mamás hagan sus procesos de reflexión para mejorar. Ok. Tenemos una pregunta de un papá que está conectado virtualmente, y es si consideran pertinente que si los niños manifiestan su interés por deporte competitivo, se realiza un acompañamiento desde deportología. Yo desde cardiología pediátrica, digamos, no soy deportólogo, pero todo paciente que inicia una actividad competitiva, yo creo que también en la parte de los adultos, si lo vemos, todo deportista de alto rendimiento que llega a un equipo, le hacen unos mínimos exámenes, ¿sí? Como para mirar que por lo menos el corazón esté bien,
que eléctricamente el corazón esté bien. Entonces, desde el punto de vista de cardiología, yo le puedo contestar que por lo menos hacer si es competitivo, si es de alta competencia, por lo menos un electrocardiograma y un ecocardiograma. Y ahí vamos a mirar antecedentes familiares, vamos a mirar síntomas para ver si ampliamos esos estudios, ¿sí? Pero por lo menos unos básicos sí debería tener. No sé, de pronto, Libardo, un adulto ya que vaya a hacer competencia, si usted opina lo mismo, ya no valoración preparticipativa ya del paciente más aficionado, sino del competitivo como tal. Claro, mira, el competitivo, cuando uno hace una actividad competitiva de alta intensidad, se está sometiendo a una prueba de esfuerzo, ¿sí? Entonces, ya hay una estadística que el día que nosotros hacemos una actividad física, aumentamos casi el doble de poder desarrollar un evento cardiovascular, tipo infarto, ¿sí? El día que estamos haciendo la actividad física y la hora después de terminar esa actividad. Entonces, claro, esa persona que se está sometiendo a un entrenamiento intenso tiene que tener unos exámenes mínimos. Estoy de acuerdo con el electrocardiograma y el ecocardiograma, ¿sí? Y dependiendo, pues, del perfil de riesgo, que fue lo que comenté ahorita, ahondar un poquito más en la búsqueda de enfermedad coronaria si está por encima de los 35 años. Y no podemos dejar de mencionar la pandemia, ¿sí? En la consulta veíamos pacientes prepandemia con deportistas de alto rendimiento, pero pospandemia les dio durísimo volver. Se mareaban, me llegaban a mí al consultorio mareados, que no podían, que ya no eran capaces de hacer lo mismo de antes. ¿Cómo vio usted eso, Jorge? La pandemia, ¿cómo vio en los estudiantes el deporte? ¿Cómo vio esa afectación en cuanto a rendimiento, en cuanto a volver a coger como el ritmo? Y ustedes como motivadores, siendo profesores, volverles a decir, bueno, esto tiene que seguir, ¿no? La pandemia nos golpeó a todos y el deporte no es exento de las cosas que trajo la pandemia. Sí, es la verdad, varios chicos de pronto se alejaron del deporte. Desafortunadamente, pues no estaban así como muy convencidos como tal de su deporte y el tiempo que duraron en casa, el tiempo que duraron sin salir, el temor que tenían que se reflejaba a través de los medios, entonces los obligó a ellos como a estar muy con su autocuidado, con sus cosas y no los dejaba explorar como tal toda la parte deportiva que había, porque pues sí, había tiempo, había momentos cuando comenzaron a dar espacios de 1 hora en la mañana para salir a hacer deporte, entonces existía ese miedo. Nosotros acá en el colegio seguimos trabajando, hicimos planes, hicimos que trabajaran con botellas de agua, que trabajaran con las botellas de límpido, de jabón que tuvieran en casa para poder seguir trabajando y hacer planes que a ellos les llamaran la atención. La pandemia también dio para que los juegos, los videojuegos, yo recibía muchísimos mensajes, llamadas, profe, en su clase están desconectados a videojuegos, están haciendo muchas cosas y no están. Y no queremos eso, queremos que aunque sea la clase de ustedes sea un momento de hacer deporte en todo este encierro que tenemos. Se trabajaba, se buscaba, miramos todas las estrategias, juegos, dinámicas, para que ellos pudiéramos, aunque sea, tener la parte física activa. Pensábamos que pues ya llegaría el momento de comenzar, de seguir procesos, de seguir trabajando toda la fundamentación en ellos, pero en ese momento lo poquito, porque habían muchos que pues queríamos hacer ejercicios con pelota, con balón, no tenían, profe, no tengo, profe, o tengo, pero está pinchado. Entonces nos tocaba buscar muchas estrategias para que ellos pudieran hacer muchas cosas. Pero siento que había esa como esa afinidad con los muchachos, con las niñas, y ellos se conectaban, buscaban la forma como conectarse, buscaban la forma como en su casa no ocasionar ruido,
comenzábamos a trabajar que colocando una toalla y que pudiesen driblar para no molestar a los vecinos, no molestar a los mismos papás, porque habían momentos que nos decían, profe, mi papá está en una conferencia, no puedo hacer ruido. Mi papá está Entonces nos tocaba buscar de verdad muchas estrategias, pero la verdad sí nos chocó bastante, pero pudimos y estamos rescatando todos esos chicos, todos esos deportistas, todos esos que vivieron toda esta pandemia, los estamos acercando, los estamos trayendo nuevamente. Hay unos con sobrepeso, pero poco a poco están buscando su forma y su estilo ideal. Sí. Felipe, y digamos que pues cuando estaba yo en bachillerato, uno miraba que ahí había ciertos colegios donde siempre, digamos, sobresalían en algunos deportes y ganaban siempre, ¿cierto? Y por lo menos aquí ahorita hay algunos colegios que ya no aparecen, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que más deportistas empiecen como el hábito de volverse de alta competencia? ¿Sí? ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo incentivar que no solamente hagan un deporte, sino que se vuelvan ya un poco más avanzados a entrar a la alta competencia desde el punto de vista de psicología que usted maneja? Bueno, hay como dos preguntas en una, porque una es la de los colegios. Para la de los colegios, pues lo decíamos, que haya el espacio a veces, y aquí hablo también como padre de familia del colegio, a veces se nos dificulta mucho cuando hay tanta exigencia académica, ¿sí? Tirando pullas, colegio. Pero es difícil, uno entiende las necesidades y uno entiende los objetivos, pero sí es difícil poder destinar tiempos de entrenamiento de calidad, sobre todo si se está buscando alto rendimiento, cuando la exigencia académica es tan alta. Pero entonces ahí sí nos toca a nosotros como padres pues ver cuáles son las prioridades. Y al colegio también, si es un interés destacar en lo deportivo o no. En la segunda, ¿cómo propiciar el alto rendimiento? Bueno, el alto rendimiento cada vez se vuelve más exigente, ¿no? Si comparamos a otros años, creo que todos los clubes, las ligas, las federaciones empiezan a meterse en el cuento, a encontrar métodos que sirven, algunas ciudades a destacar más que otras, entonces digamos que hoy lograr alto rendimiento es más difícil que antes, ¿sí? Requiere dedicar más horas de tiempo, es algo por ejemplo que yo hablo mucho con padres de familia cuando hablamos de lograr niveles de experticia, se hablan de aproximadamente las 10.000 horas, y las 10.000 horas son 10 años entrenando 3 horas a por lo menos 6 días de la semana. Entonces eso es mucho, ¿sí? Para lograr calidad. Y hay papás que quieren que ya en 2 años sus hijos sean, mejor dicho, ¿sí? Entonces hace uno pues digamos que esa perspectiva para hacer ver que si se busca alta calidad deportiva, pues hay que invertir tiempo, dinero, encontrar escuelas. Bucaramanga tiene escuelas, tiene procesos deportivos exitosos. Hay que buscarlos, sí, asesorarse, pero pues eso va a implicar es una inversión de tiempo, de algo de dinero, ¿no? A ver, a veces se cree que cuánto tengo que inyectar para que mi hijo, o sea, económicamente, para que mi hijo sea ya deportista de alto rendimiento. No, los buenos deportistas muchas veces inician con pocos recursos y luego van ganando los apoyos o van logrando. Hoy en día, pues con esto de los juegos Supérate, hay varios incentivos inclusive pues para lograr resultados y recibir beneficios, pero yo creería que la mayor variante es el tiempo. El tiempo, y aquí hay estructuras y plataformas a nivel local para lograr rendimiento deportivo. Y a medida que se crece, se van encontrando más plataformas. Ok. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta del público? ¿Alguna pregunta virtual? Para Felipe, hablábamos de la pandemia, indiscutiblemente los estudiantes en ese encierro perdieron como el hábito, los que hacían deporte perdieron el hábito de ser frecuentes, y en el caso de los muchachos adolescentes que abandonaron, digamos que totalmente la actividad deportiva, ¿cómo los puede uno empezar a motivar
sin ser impositivos, porque perdón, en un adolescente el ser impositivo tiene efectos contrarios. ¿Cómo podemos hacer que el estudiante adolescente que tenía un hábito pero que lo perdió definitivamente vuelva a engancharse como en una actividad deportiva, como que sea frecuente, como que sea constante? Bueno, pues habría que hablar con él. Cada persona es un mundo diferente y tiene sus razones, sus motivos. En psicología deportiva lo que se busca, la principal herramienta para la motivación es la orientación hacia las metas. Habría que descubrir qué metas deportivas tenía o todavía puede reencontrarse, volver a conectarlo con esas metas, revisar niveles de autoconfianza, porque precisamente cuando uno se olvida de la meta es porque cree que ya no es capaz. Entonces habría que ver cómo está su autoconfianza, su percepción de si todavía puedo lograrlo, y en eso pues habría que trabajarlo para que la persona sienta que sí puede volver a retomar ese camino. De pronto proyecto de vida, si estamos hablando de adolescentes, no sé, pasaron 2 años de pandemia y de pronto su proyecto de vida cambió, hay muchos, y la adolescencia es normal, en la pirámide de rendimiento es donde más se abandona, porque pues veo que yo no me voy a dedicar a esto, entonces empiezo a pensar y a desarrollar eh, otras facetas de mi vida. Pero sí puede ser una faceta viable, no necesariamente para ser profesional en el deporte, porque también la pirámide de rendimiento dice que es difícil llegar a ser profesional en el deporte. Sí hacerle ver que quizás el deporte universitario, es una de las discusiones que muchas veces he tenido, que a veces pareciera no estar articulado, el deporte universitario no es importante en Colombia, y resulta que sí, sí puede serlo. Y yo he acompañado procesos ASCUN, y el deportista en la universidad puede ganar becas, puede viajar con la universidad, puede representar los colores de su universidad, y hay que hacerle ver que eso es un plus como para que se mantenga practicando, e inclusive a nivel de empresas, laboralmente. Inclusive había un estudio que decía que se tenían en cuenta en las hojas de vida el historial deportivo, porque demostraba que eran personas que tenían unas habilidades para trabajar en equipo. Entonces, de pronto cambiarle la perspectiva, puede que no lleguemos a ser profesionales ya, pero podemos desarrollar esto y como hábito de vida. Esa sería como la respuesta, hablar con el muchacho y ver si encontramos en ese universo todo lo que estamos diciendo. Y algo que hablaba, perdón, ahorita de la pandemia, que me parece curioso y una reflexión, es que si en la pandemia encontramos formas para hacer deporte, porque nos dimos cuenta lo mucho que nos faltaba hacer deporte y salir. Ahorita que la pandemia ha pasado, o por lo menos ha disminuido, como que se nos olvidó. Y no sé si les haya pasado a ustedes, pero entonces ya no hacemos ese mismo esfuerzo de bajar a los hijos al parque, ni encontramos la forma de volarnos para salir corriendo. ¿Y por qué? O sea, es curioso, ¿sí? Como que cuando nos quitaron la oportunidad de hacer deporte, vimos la necesidad y surgió la importancia, pero hoy en día que ya volvimos a la normalidad, entre comillas, como que se nos ha olvidado. Entonces fíjese cómo es de raro el pensamiento humano. Sí. Bueno, nos hacen una pregunta, parece muy interesante, y es que en otros países el deporte competitivo es altamente fomentado desde los colegios, dando en ocasiones mayor énfasis al componente académico, ¿sí? Entonces, ¿por qué en Colombia se privilegia el componente académico más que el deportivo? ¿Sí? Si en otros países se fomenta el deporte de competencia desde edades muy tempranas. Aquí parece que es más importante que los niños estudien, que sean académicamente brillantes y que no hagan deporte. Y esa era una pregunta que yo le tenía para Jorge, y ahorita pues que todos podamos, y es, ¿qué tan importante es la clase de educación física en los colegios? Yo muchas veces he tenido que quitarla y dar una constancia de que no me haga educación física en el colegio, pero que se comprometan conmigo a hacer mínimo 5 días a la semana una rutina, ¿sí? Y a veces eso es mejor que la educación física, que es muy corto tiempo y muy intensa para pacientes que no estén acondicionados, pues les da muy duro, se marean, se vomitan, y entonces eso les crea un círculo, digamos, negativo. Si ve que yo sí estoy enfermo, ve que no puedo hacer deporte. Entonces esas son las dos preguntas. ¿Por qué nosotros aquí en Colombia como que más importante la parte académica que el deporte, ¿cierto? ¿Y qué piensan de las clases de educación física en los colegios? Listo. La primera pregunta, pienso que a veces esos apoyos vienen de las partes altas de las federaciones de cada deporte. De pronto donde tuviéramos unas federaciones
mejor acopladas, mejor organizadas, que estuvieran trabajando de la mano tanto colegios como universidades, porque hoy en día vemos los colegios con muy poca participación. Son muy pocos los colegios que quieren participar en intercolegiados, muy pocas las universidades que están saliendo. Uno recuerda cuando en su época de estudiante de universidad llegaba a esas convocatorias, eran muchísima gente. Ahora los profesores, a veces nos toca ir a buscar a los jugadores para que conformar selecciones, para conformar talleres. Entonces, eso se está viviendo, y yo pienso que si tuviéramos unas federaciones muy fuertes, muy organizadas, y que tuvieran como tal ayudas para que aquí en Colombia de pronto el futbolista es el que de pronto puede vivir profesionalmente, pero un basquetbolista, una de voleibol, un atleta, va a ser difícil que viva solamente de su deporte. Entonces, si buscamos que las federaciones tengan esos apoyos, que hagan esos convenios, que hagan convenios con los colegios, y que pudiéramos organizar diferentes horarios de estudio, porque es eso, ¿qué pasa con los muchachos? A veces hay que citarlos a entrenar. Hay proyectos, se trabajaron este año y el año pasado grupos como Talentos Colombia, pero entrenaban en las mañanas. Entonces los muchachos, ¿voy a estudiar o me voy a entrenar? ¿Y qué dicen en la casa? ¿Qué dicen los papás? No, usted tiene que ser primero bachiller, tiene que buscar primero y luego miramos si puede ser deportista. Entonces, pienso que las partes altas son las que de pronto no han hecho esos convenios para buscar deportistas, para jalar más deportistas y que haya más alto rendimiento. Y lo segundo, las clases de educación física siempre ha sido como esa, buscar las formas de hacer cosas, de motivarlos para que no crean que la sola clase de educación física es ir a correr, es ir a dar 10 vueltas, el último que llegue, que las pruebas de velocidad, las pruebas de resistencia. Acá hay unos que les gustan esas pruebas, que vamos a medir los índices de masa corporal, entre ellos nos estamos midiendo fuerza de brazos, pero todo eso también acá en el colegio nos lo piden. ¿Por qué faltan tanto? Porque hay tantas, los días de educación física se buscan para otras cosas, para llevarlo al ortodoncista, para llevarlo a la cita médica, que tienen una cita en un cumpleaños y preciso el cumpleaños lo van a celebrar en la clase de educación física. Entonces nosotros con los juegos interclases también para ellos son muy importantes. A veces es esa competencia, ¿no? Que vamos a jugar contra el otro sexto, ¿no? Que vamos con el otro octavo, o uy, no, vamos a jugar con los de noveno y ellos son más grandes, vamos a ver si le podemos ganar. De pronto entonces también esas son formas que nosotros como profesores, como área, buscamos la mejor manera de llegar a ellos y que de verdad sepan que nos toca ir a Mensulí, que nos vamos a ir en los buses y que estén animados de llegar a eso. Y en cuanto a esa pregunta también, ahí digamos, nos preguntaban si conocemos alguna iniciativa de eso, de por lo menos promover más el deporte y bajar de pronto, no sé si los tiempos a la parte académica, que yo sepa pues no existe, y como usted dice, de pronto debe ser del ministerio, una política un poco más alta, ¿cierto? Bueno, le quería preguntar a Libardo si hay alguna diferencia en entrenar en ayunas, madrugado, como sale usted a las 4 de la mañana, o en la noche mejor. En el panel anterior hablábamos de que si hacíamos deporte en la noche pronto nos activábamos y no dormíamos bien. ¿Qué tan cierto, qué tan falso? Y si es cierto, digamos, que es más beneficioso entrenar a alguna hora del día. Puedo responder tan sencillo como, no importa, pero haga. ¿Sí? No importa, pero haga y complete
lo que tal vez la Organización Mundial de la Salud nos dice. Son 150 minutos de actividad leve a moderada o 75 de actividad intensa. Es lo mínimo que nos pide. Pero si nos ponemos a mirar, yo estuve por ahí revisando y podría ser mejor hacer ejercicio en la mañana, por unas razones. Cuando nos levantamos en la mañana tenemos una mayor concentración de cortisol y eso de pronto nos permite tener un mejor rendimiento en la actividad que vayamos a hacer y de esa manera podemos tener un mejor rendimiento en el entrenamiento que estamos haciendo y en el beneficio cardiovascular. Segundo, hay un beneficio mental, ¿sí? Por la liberación de endorfinas que tiene el hecho de hacer deporte. Entonces las actividades que vayamos a hacer en el día van a estar de pronto como con un mejor ánimo por parte de la persona. Vamos a llegar con mejor humor a nuestro trabajo o al salón de clases para enfrentarnos a eso. Y algo muy chistoso y de pronto que a mí me pasa es que si uno ya está enrolado en una actividad física y me levanté y no hice actividad, puedo quedar con la ansiedad en todo el día que no hice la actividad, que no completé mi entrenamiento. Entonces de pronto eso también nos da una disciplina y un bienestar haber hecho nuestra actividad, haber completado el entrenamiento. En ayunas o no en ayunas, eso depende, ¿sí? Yo generalmente entreno en ayunas, pero porque sé que de pronto solo tengo 1 hora y media antes de terminar mi trabajo. Y obviamente de pronto una jornada más larga sí va a requerir que yo coma para que no vaya a tener un déficit calórico en la actividad y obviamente pues la hidratación que sí es fundamental durante toda la actividad. Okay. Esta es una pregunta que nos hacen también, yo creo que es para los dos, para Felipe y para Jorge. ¿Qué estrategias pueden ser utilizadas en un equipo de fútbol cuando el resultado no es el esperado y hay sentimientos de frustración? Bueno, a ver, pues ya es como muy específica, pero obviamente con los muchachos se hace cierre mental. Cierre mental es aceptación, es análisis, es revisión de lo positivo y lo negativo. Se manejan algunos formatos como para que precisamente se hagan esa autoevaluación de competencia y reenfoque hacia el siguiente objetivo. El fútbol pues es uno de esos deportes que normalmente tienen varios partidos, entonces pues ya digamos que no hay nada que hacer. Hay otros deportes en los que, por ejemplo, los de combate, acabo de perder este combate y tengo otro ahorita, y cómo me salgo rápidamente de ese estado, entonces ahí hay que hacer eso mismo, pero más rápido. O natación, bueno, todos esos deportes que el mismo tenis, acabo de perder un rally larguísimo y como levanto cabeza nuevamente para el siguiente punto, entonces digamos que se entrenan, hay rutinas que el deportista aprende a desarrollar para, listo, me pasó algo malo, me bloqueé, me frustré, pero hago mi rutina, respiración, inhalo, dejo salir pensamientos y estoy enfocado ya en el siguiente punto. Entonces los deportistas se les entrena, precisamente es el trabajo que hace la psicología deportiva para que sean capaces de hacer esos cierres mentales rápidamente y reenfocarse al siguiente punto. Ok. De pronto, Jorge, sí. Bueno, los equipos se deben tener preparados para la victoria y para la pérdida. Y ya de la forma como va a actuar el timonel, la cabeza del grupo, de levantar nuevamente ese grupo. Si hay una pérdida y hay frustración, hay que buscar primero, como decía Felipe, evaluar por qué perdimos, hacer esa autoevaluación, sentarnos y hablar, dejar que pase. Yo siempre les digo, vayan al camerino, hablen, miren ustedes y ya voy a entrar yo. Desahóguense primero, desahóguense y miren qué fue lo que pasó. Ya llego yo y hacemos autoevaluación, a ver, no, es que nos falló esto, lo que teníamos preparado no lo hicimos, lo que teníamos planificado no se realizó. Entonces, yo pienso que los equipos y nosotros como entrenadores debemos tener las palabras para cuando se gana y las palabras cuando se pierde. Entonces, ese es un manejo que se le debe dar. Y sí, todos queremos ganar, todos soñamos con ganar, pero también tenemos que buscar cuando hay pérdidas,
¿cómo levantamos el grupo? ¿Cómo anímicamente lo ponemos nuevamente en competencia para otros juegos, para otras competencias? Entonces es eso, tener el equipo preparado para las victorias y para las pérdidas. Así uno diga, no, entonces usted es un entrenador perdedor, pero no, estamos en un deporte en el cual unas veces se gana en grupales o se ganan las preseas, se pierden en combates en deportes individuales. Ok. Ibardo, los pacientes adultos mayores van perdiendo masa muscular, ¿sí? A medida que envejecen. ¿Qué recomendaciones les daría a ustedes si tenemos aquí o pronto alguien le puede decir, oiga, papá, mire, haga esto que es beneficioso para usted, para que no ocurra lo que se llama la sarcopenia, que es perder masa muscular y incrementa el riesgo de caídas y bueno, todo el factor de riesgo que ocurre? ¿Qué recomendaciones le pudiera dar a ese grupo? Bueno, ya lo hemos mencionado y pues la sarcopenia va de la mano con los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, bueno, hablamos de actividad física, ¿sí? Que la actividad física es saludable. Voy a hacer un comentario aquí. Cuando decimos que actividad física no quiere decir que nos tenemos que volver un deportista de alto rendimiento. La recomendación es 150 minutos. En el ejercicio leve es caminar rápido, ¿sí? No más. Con eso ya hay actividad física saludable, con beneficio en disminución de riesgo cardiovascular. Pero entonces, ese es un ejercicio aeróbico, ¿sí? Y lo que más ha demostrado beneficio es la combinación de las actividades, ¿sí? Entonces, hacer repeticiones de peso, no tiene que ser un peso muy grande, 2 veces por semana, combinado con esa actividad aeróbica que estamos haciendo, permite pues que esa persona no pierda la masa muscular, que se pierde muy rápido y es muy difícil de recuperar, ¿sí? Y obviamente el músculo, ya eso es una teoría nueva, ¿sí? El músculo cuando lo ejercitamos libera una cantidad de citoquinas que son antiinflamatorias, ¿sí? La enfermedad coronaria y los eventos cardiovasculares van muy de la mano de un estado de inflamación que hay en las paredes de la arteria. Entonces, si nosotros estamos moviendo y activando el músculo, de esa manera estamos previniendo eso y estamos engrosando ese músculo que tiene ese beneficio y nos previene las lesiones osteomusculares, ¿sí? Lo primero que hay que recomendar cuando una persona tiene artritis, artrosis, es fortalecer esos grupos musculares, principalmente de la cintura escapular y coxofemoral, ¿sí? Entonces, dos o tres veces por semana, repeticiones de peso. Combinar, hacer peso, sí, es muy importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quería continuar con algo muy importante, Felipe, y es el castigo y el deporte, ¿sí? Cómo nosotros como papás a veces cometemos el error de que el niño se portó mal, entonces no lo voy a llevar a entrenar, ¿no? Y es al contrario, el deporte no debe ser nada asociado a otras, digamos, a otros problemas, a otros inconvenientes, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo manejar esas dos? Sí, a ver, digamos que yo he visto casos en los que sí ha funcionado, sí, cuando el muchacho está muy apasionado y comprometido por el deporte y que le digan usted no va a ir a volver al deporte, el muchacho cambia las conductas. El propósito de un castigo es modificar una conducta. Entonces, decir que no se puede, pues tampoco lo quiero decir, porque hay casos en los que sí funciona. Pero sí es cierto que si el muchacho de pronto no es un compromiso como tan arraigado, una motivación tan fuerte, entonces puede ser la excusa perfecta o la razón perfecta para justificar que el deporte pasa a un segundo plano y entonces, no, sí, no es importante en mi hogar, entonces dejo de hacerlo, ¿no? Y ese es como el delicado proceso de nosotros como papás, conocer a nuestros hijos y realmente qué lo beneficia más. Podemos castigarlo diciéndole que no vaya al deporte, pero también podemos perjudicarnos nosotros a largo plazo porque lo que hacemos es que abandone más rápidamente el deporte y no es lo que queremos. Entonces yo creo que hacer muy bien esa lectura de cómo son nuestros hijos, qué tan comprometidos están con el deporte.
Yo entiendo que como papás a veces nos toca recurrir a diferentes métodos para modificar conductas, entonces sería como analizar. En la mayoría de los casos sí, lo ideal es sancionar de otras maneras hoy en día con la tablet, o sea, quítele la tablet, quítele el celular, quítele otras cosas que seguramente también le duelen. Eh, pero hay muchachos que ni así, y lo único que les duele es el deporte y ahí sí cambian. Entonces ahí sí es como muy individualizado para no atreverme a decir que eso no se debe hacer. Me dicen que una persona levantó la mano, si era de pronto a Guillermo, si se le puede dar la palabra a la persona que quisiera hacer alguna pregunta. Sí. Carlos, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Ok, buenas noches, muchas gracias, doctor César y panelistas muy amables. Yo quisiera preguntar, pues, el colegio está teniendo algunos deportes mixtos y pues en la ciudad también se ven, ¿no? Básquet, fútbol. ¿Cómo inciden estos deportes mixtos en la formación de los adolescentes? Pues en la misma rudeza del varón, cómo las niñas pueden de pronto pensar en deportes mixtos o inclusive en deportes que son pues siempre pensados para hombres, ¿no? Muchas gracias. Doctor Jorge, pues, Bueno, el deporte, pienso que en esta etapa se puede combinar y se puede trabajar mixto. Pienso que no hay problema. Yo en mis clases de educación física, pues acá el colegio los ofrece tanto entrenador para masculino como para femenino. Pero hay momentos en que niñas me buscan y me dicen, profe, quiero entrenar y para esforzarme más con los muchachos. Entonces, pues todo en todo lo que trabajamos de inclusión y todo, entonces hay que abrirle las puertas. También se ven equipos de fútbol en los diferentes torneos y hay una niña también ahí conformando ese equipo y juegan solamente con niños. Entonces, pienso que sí se pueden trabajar, antes van a tener un esfuerzo, de pronto van a mejorar, porque pienso que si usted entrena con alguien que de pronto no lo está esforzando, sus resultados no van a ser buenos, pero si hay alguien que le pone mayor oposición, que usted se va a entregar más, que hay más esfuerzo, podemos encontrar mejores resultados. Pero no hay problema, no hay problema. Hay que, como siempre, pues respetar a las niñas, que no se vaya a prestar para faltarle el respeto, pero eso ya va en la exigencia de nosotros y en los puntos que se le pongan para los entrenamientos. sí, tenemos aquí otra pregunta. Nos dice que si el ingreso al gimnasio, digamos, en jóvenes, nosotros recomendaríamos alguna edad para que no se afecte su estructura corporal, física, ósea, ¿sí? Si hay algún momento de decirle, mire, este es el momento que puede ya hacer gimnasio, o cualquier momento es ideal, pero guiado, ¿cuál sería como la respuesta? Sí, el acompañamiento es muy importante, que tengan esa guía, porque lo que le digo, ellos de pronto van a querer, pues toda la persona que entran al gimnasio es porque quieren aumentar su tono, su masa muscular, ¿cierto? Entonces ellos van a buscar primero eso, pero no tienen que trabajar también tanto sus extremidades superiores como las inferiores, porque se ven casos de que solo se dedican a trabajar pecho, entonces una persona súper inflada, pero en sus extremidades inferiores no las trabajaron, entonces hay un desequilibrio. Yo pienso que chicos de noveno, nosotros acá en el colegio tenemos pensado para nuestro proyecto final, comenzar y llevarlos como tal a un gimnasio, que escuchen, que miren,
todo lo que se puede trabajar en una rutina de gimnasio. Yo pienso que los chicos de noveno están entre 14 y 15 años. Es una edad de que ellos pueden ir a trabajar, pero siempre con la compañía. Ellos no se pueden ir a trabajar y ven a alguien trabajando pecho, y ellos quieran hacer lo mismo. Entonces hay que guiar, hay que hacer sus conductas de entrada para ver qué necesitan trabajar y qué quieren fortalecer. Bueno, y ya para ir terminando, ir cerrando nuestro panel, quería comentarles y que nos dijeran qué opina del deporte en familia, qué beneficios, cómo lo podemos hacer, cómo podemos estimular desde el ejemplo de nosotros como padres a nuestros hijos, ¿sí? Y me parece que es sumamente interesante cómo a medida que nuestros hijos ven que nosotros somos físicamente activos, ellos se van motivando. Esa es una pregunta para todos y con eso yo creo que finalizamos nuestro panel. Bueno, voy a responder primero. Yo creo que eso es un estilo de vida, ¿sí? O sea, el estilo de vida saludable, y obviamente hay que mostrárselo a los hijos, aplicarlo en la casa para que ellos también lo repliquen en su vida, ¿sí? Muchas veces me pasa que tenemos un paciente que tuvo un infarto y le estamos dando las recomendaciones de la dieta y la actividad física, ¿sí? Pero entonces yo siempre les digo en la consulta, pero es que esto no es usted el que lo tiene que hacer, lo tienen que hacer todos en su casa. Usted no tiene que ser el animal raro que va a comer saludable, ¿sí? Que va a comer vegetales, ¿sí? Eso lo tienen que hacer todos en la casa, porque eso es un estilo de vida saludable, ¿sí? Y por eso la actividad física tiene que ser parte de ese estilo de vida saludable, ¿sí? En el cual se va a enrolar toda la familia. Algunos van a llegar a hacerla de una manera más intensa, competitiva, pero la actividad física siempre tiene que ser parte de un estilo de vida y obviamente del estilo de vida de la familia. El deporte en familia, yo pienso que es un pilar muy fundamental. A mí a veces me gusta traer a los padres para que se enfrenten a sus hijos. Y entonces ahí de pronto el padre que critica, que siempre que es otro entrenador, pues va a ser el momento de que de pronto su hijo también lo vea y le diga: papá, estás haciendo esto mal, papá, así no lances, mira, tienes que hacer las cosas aquí. Entonces hacen como un efecto espejo y su hijo le haga como ese punto de vista y entonces se cambian los roles. Entonces ya no es el papá, es el que va a estar ahí pendiente, no, que tienes que jugar así, es que estás corriendo mal. No, ahora el hijo le va a decir: papá, pero mira, tú no sabes lanzar y me dices a veces que yo no lanzo bien. Entonces aquí eso es muy importante y la verdad cuando se interactúa padres e hijos es muy importante y se buscan buenos resultados, se buscan buenas alternativas y se afianza más esa relación en familia. Pienso que como decíamos, pues antes como no habían centros comerciales con el tema de la pandemia, entonces nos buscábamos cosas para hacer, para buscar una rutina, para bajar una rutina en YouTube, hacíamos, mirábamos y ahora pues no, ya están abiertos los restaurantes, entonces pues ¿qué hacemos en familia? No, vamos a comer. Bueno, no, pero entonces antes como no lo teníamos, entonces ¿qué más hacemos? Hacemos el rosario, luego de hacer el rosario hacíamos el deporte. Entonces ya venimos como con la normalidad, pero sí hay que seguir buscando cómo sacar los espacios, cómo encontrarnos y poder interactuar padres e hijos. Bueno, yo quisiera decir que el deporte es un buen plan, a veces creemos que el único plan es ir al centro comercial el fin de semana y se nos olvida pues ese plan de hacer deporte en familia. Sacarle el tiempo, el deporte ayuda a mejorar la relación de pareja cuando se hace, pues obviamente en pareja, pues con la pareja de uno, ¿no? Con los hijos también. Compartimos, les ayudamos a desarrollar confianza. Entonces, yo creo que ver la importancia de ese plan y obviamente luego viene lo que el modelo trasteórico de Prochaska dice,
en qué fase del cambio comportamental estamos y es qué tan, tengo ganas. Yo creo que hay gente que de pronto no hace deporte y dirá, tengo ganas, pero entonces dar el siguiente paso, empezar a averiguar, ¿sí? Comprometerme, empezar con una primera actividad, organizar en el horario, porque yo creo que en este mundo tan agitado que vivimos a veces realmente sabemos que es bueno, pero no lo hacemos. Entonces hacer como esa pausa, organizar en este momento, me voy a comprometer una vez a la semana y empezar con ese primer paso que puede ser de 15 minutos, a veces nos abrumamos cuando nos dicen que 150, pero tenemos que empezar con 15 y de ahí alargarlo a lo siguiente. La ayuda profesional siempre será buena, pues precisamente para encontrar esos motivos, esas razones, esa estructura, pero pues sintonizarnos todos como familia, darle el ejemplo a nuestros hijos y poder incluir en los horarios el C-Plan, que vuelvo y digo que es muy bueno. Bueno, yo creo que llegamos al final de nuestro panel y espero que para todos haya sido de gran interés, que hayan aprendido algo y pues los esperamos en los próximos eventos de A Su Familia Claveriana y muchas gracias a todos.